podcast Canal Senior. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Canal Senior. En este segundo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Aragón, conociendo la vida de las figuras históricas más relevantes. Y para ello tenemos el placer de contar con Pablo Trébol García Arilla, investigador, docente universitario y guía turístico en Paseicos Zaragoza Tours. Bienvenido, Pablo. Pues muchísimas gracias, Laura, un auténtico placer poder participar y sobre todo, para comenzar y honrar un poco la voluntad pedagógica de este misterioso personaje que hoy nos atañe, yo querría empezar con una pregunta que te lanzo a ti para reflexionar. Si te digo que en 1738 se publicó en España un manual de aritmética, probablemente el primer manual de aritmética de toda Europa, ¿quién te imaginas que lo escribió? Wow, pues siendo algo así tan importante, que suena como muy importante, pues no sé, me imagino algún monje o catedrático de la época. Pues es que además sería una respuesta muy plausible porque estadísticamente es lo más razonable, pero hay cierto detalle y es que te he dicho un manual de aritmética, el primero de Europa. En este caso lo interesante es que es el primero de Europa escrito por una mujer, escrito por una muchacha de 17 años de Zaragoza y que es nada más y nada menos a quien vamos a conocer, María Andresa Casamayor. Madre mía, qué interesante. No me esperaba, la verdad, esa respuesta, pero me alegra que sea una mujer y además tan joven. Me gustaría saber un poquito antes en qué contexto se situaba esta mujer. ¿Cómo era la Zaragoza en la que creció María Andresa? Pues la verdad es que era una ciudad en transformación y sometida a muchos cambios relativamente vertiginosos. Hay que pensar que ella nace en 1720 y que concretamente es la época posterior a la Guerra de Sucesión Española. Concretamente, para tener una imagen un poco más pictórica, me gustaría recuperar una cita de un abad del abbé de Beirac, un viajero francés de la época, que la describe de la siguiente manera. Es una ciudad muy grande, dice, muy bonita y muy bien construida. Las calles son largas, anchas, bien pavimentadas y muy limpias. Las casas son generalmente más bonitas que en Madrid, la mayoría de ladrillo, otras de hermosa piedra. Claro, debajo de esta imagen hay además una ciudad, como os decía, bastante convulsa. Por el acceso al trono borbónico, la nueva fiscalidad se ha impuesto verdaderamente con diferentes cambios en la moneda, diferentes unidades de medida que no son homogéneas a todo el territorio y que, por supuesto, hay un cierto crecimiento demográfico que genera mucha presión en barrios relativamente populares. A día de hoy, el que conozca la ciudad de Zaragoza un poquito más al detalle, podríamos hablar del barrio de la Madalena y el barrio de San Pablo o del Gancho. Era, en definitiva, una ciudad que necesitaba, entre otras cosas, que la gente supiese hacer cuentas. ¿Y qué sabemos de la familia de María Andresa? Pues principalmente sabemos que su padre, Josep Casamayor, era de origen francés, él era francés, y esto tenía ciertas implicaciones legales concretas, porque desde el decreto de Carlos II se establecía que solo los franceses casados con españolas podían ejercer la labor de negociantes o de comerciantes con relativa libertad. Lo más probable es que ese casamiento con Juana Rosa de la Coma, la madre de María Andresa, fuese por ese afán de aproximación al ejercicio de su labor de comerciante. De hecho, es que el contrato matrimonial se conserva hasta cierto punto y es muy detallado y muy revelador. Él aportaba 2.300 libras jaquesas de la comarca de Jaca y la familia de ella únicamente 500. Y además, la pareja debía vivir 15 meses en casa de los suegros antes de poder independizarse. Esto es, de los suegros maternos. Una cláusula que hoy suena llamativa, pero que entonces era perfectamente ordinaria en familias con patrimonio. Por supuesto, y además probablemente por motivos, como decía, muy transparentes. Parece que el matrimonio pudiera ser más bien un vehículo para Juan José Casamayor y que esta restricción mencionada en la práctica del comercio pues lo impeliese a que la familia de Juana Rosa quisiese asegurar que las condiciones del matrimonio fuesen favorables a su hija, exigiendo alguna condición extra, incluida la tutela en los primeros compases del matrimonio. Tuvieron además 9 hijos, esto es el matrimonio de los padres de María Andresa,
4 varones y 5 mujeres. La propia María Andresa fue la mayor de las hijas, bautizada el 1 de diciembre de 1720. Entre sus hermanos había un presbítero y un médico, con lo cual había cierta variedad, como puede uno imaginarse. La familia tenía además una relación estrecha con las escuelas pías, que disfrutó de muchos de los espacios que antes había ocupado la entonces ya expulsada Compañía de Jesús, y que en Zaragoza estas escuelas pías sostenían la mayor parte de la red educativa. Esto explica que, en parte, el acceso de María Andresa a una formación que no era habitual se diese a través de estos cauces, que no era habitual para las mujeres de su momento. Pero aún así, aunque ella fuera afortunada, entre comillas, de recibir educación, imagino que era una formación muy restringida, ¿no? Porque ¿qué podía aprender una niña por aquella época? Pues además se conserva la legislación, que era muy clara, una Real Cédula de 1783 que establecía que las maestras debían enseñar las oraciones de iglesia, la doctrina cristiana y, cito textualmente, las máximas de pudor y de las buenas costumbres. Y añadía que si alguna niña quería aprender a leer y escribir, la maestra tendría obligación de enseñarla, con ese laísmo tan característico de una Real Cédula madrileña. Leer y escribir era un complemento verdaderamente opcional, y en cambio la cédula equivalente para los niños, para los hombres, de 1768, garantizaba gramática, retórica, aritmética, geometría y las demás artes, decía, que resulten convenientes. Me gustaría leer de forma literal esto que comentamos para hacernos una idea de cómo esta Real Cédula lo establecía, y además me ha hecho mucha gracia que indiques lo del laísmo, porque es totalmente cierto y se ha notado que se ha sido efectivamente en Madrid. Sí, ¿eh? Voy a leer de forma literal lo que pone, abro comillas. Lo primero que enseñarán las maestras a las niñas serán las oraciones de iglesia, la doctrina cristiana por el método del catecismo, las máximas de pudor y de las buenas costumbres. Las obligarán a que vayan limpias y aseadas a la escuela y se mantengan en ella con modestia y quietud. Cuando estén en la escuela se han de ocupar de sus labores, cada una en la que corresponda, y la maestra distribuya. Si alguna muchacha quisiera aprender a leer y escribir, en cuyo caso la maestra tendría la obligación de enseñarla, debiendo por tanto ser examinada con la mayor prolijidad. Entonces, con esto se ve que la diferencia era enorme en la educación entre chicos y chicas. ¿Esto se reflejaba en los números, en los datos? Por supuesto, completamente. Hacia 1797 había más de 304.000 alumnos matriculados en las escuelas de primeras letras para niños. Las niñas, no obstante, eran poco más de 88.000. Hay que recordar además que la distinción en los espacios de enseñanza entre hombres y mujeres había sido estipulada ya de antemano en el Concilio de Trento durante la Contrarreforma del siglo XVI, para que nos ubiquemos. Y los requisitos para ser maestra eran lo que supondríamos a día de hoy bastante asimétricos respecto a los que se le exigían a los hombres, donde un hombre debía superar un examen de contenidos ante notario, comisionados de ayuntamiento y 2 examinadores. Una mujer presentaba principalmente un informe de vida, un informe de costumbres y una licencia de la justicia. Es cierto que en ambos casos existía contenido relativo al desempeño académico y a los conocimientos, pero también resulta manifiesto que la conducta y la imagen social era una magnitud mucho a evaluar en el caso de las mujeres, pero con mucho mayor peso que en el caso de los hombres. Por no mencionar que, por supuesto, el ejercicio al que optarían estos hombres y estas mujeres no serían los mismos espacios educativos. De hecho, conservamos hasta cierto punto la relación del porcentaje de alfabetización que podía existir entre hombres y mujeres. Son registros relativamente distintos en tiempo a los que nosotros venimos comentando en el caso de María Andresa, pero sirven para hacerse un poquito una idea. Por poner el ejemplo de una ciudad como Madrid, se estipula que podrían saber firmar testamentos un total, digamos, de 94% de los hombres y solo 64% de las mujeres. Esto también viene mediado por el hecho de que las mujeres no solían firmar con tanta asiduidad los testamentos como en el caso de los hombres. Pero para la lectura y la escritura sí que existía un censo en el cual se establece que los hombres podrían haberse aproximado al 76% y las mujeres únicamente al 44% en aquella época. Unos datos muy interesantes y pues eso, que efectivamente reflejan la diferencia que había entre sexos. Y ahora que conocemos un poquito más este contexto tanto de la ciudad como de la educación de la época, etcétera, etcétera, pues en este contexto María Andresa publica su libro. Sí, y además con 17 años únicamente.
El tirocínio aritmético, que es el nombre de la obra, consta de 76 páginas en cuarto, escrito en lengua vulgar, que no en latín, que era una lengua en aquel momento mucho menos accesible, por supuesto, con ejemplos sacados de la vida comercial de Zaragoza, para que resulte cotidiano. El prólogo de la obra, que es de su preceptor, el fray Pedro Martínez, que era dominico y precisamente participante de las escuelas pidas, ya alude a que el tema que ella está narrando puede resultar algo manido, algo sobre lo que se ha escrito mucho, pero también establece que el fin de la obrilla, como lo llama, solo es facilitar esta instrucción, la de la aritmética, a muchos que no pueden lograrla de otro modo. Porque lo curioso es que María Andresa no escribe para académicos, a pesar de que más adelante sí va a comenzar un proyecto de matemática muy avanzada, pero escribe sobre todo para quien no puede pagarse un maestro. Muy, muy buen apunte esto, porque imagino que querría que obviamente todo el mundo tuviera ese acceso, esa oportunidad a aprender. ¿Y cómo lo hace pedagógicamente María Andresa? Pues además con mucha inteligencia práctica, utilizando el recurso, digamos, más cotidiano. Por ejemplo, para explicar el valor posicional de la matemática, de las cifras, lo que son para nosotros las unidades, las decenas y las centenas, ella los distribuye en las casas, que sería cada unión de centena, decena y unidad, y más adelante en clases. De esta manera, el número 8.723.465 es un ejemplo que ella utiliza, se lee como 8 cuentos de tercera clase, por ser, digamos, esa unidad que se distribuye respecto a los millones, 723.000, que sería la segunda clase, y 465, que sería la primera clase. De esa manera se distribuye en grupos de 3 cifras cada uno de los términos del número. Para las 4 operaciones, además, la suma, la resta, la división y la multiplicación, propone una mnemotecnia muy fácilmente aplicable, verdaderamente, en la que una preposición concreta se asocia a una operación concreta. Por ejemplo, sumar es operar con, restar es operar de, multiplicar es operar por, dividir es operar a. Y luego dedica una parte importante del libro a enseñar a operar con las unidades reales que usaba la gente. Monedas, pesos, medidas de áridos, de líquidos, medidas lineales, todo lo que verdaderamente cualquier comerciante, criada, ama de casa, necesitaba manejar a diario. Josefa Mari Borbón, que fue otra figura clave de la Ilustración aragonesa, argumentaba precisamente que la aritmética era útil para las mujeres porque necesitaban llegar el gobierno doméstico, controlar esas entradas y salidas de dinero en una economía familiar. El libro de María Andresa encaja exactamente ahí, pero ella lo lleva más lejos. Es un manual para cualquiera que necesite pensar con números sin distinguir quién. Y además lo publica, esto es muy revelador, bajo seudónimo masculino. El nombre que aparece en este tratado es Casandro Mamés de la Marca Yairoya, que es además un anagrama del propio nombre de María Andresa Casamayor. Algo muy común, ya que para ciertos públicos probablemente fuese la única forma de que al menos este tratado pudiese acogerse a lo más benévolo de la censura en la época. En referencia a este espacio común entre la obra de María Andresa y las indicaciones que dabas acerca de Josefa Mari y Borbón, creo que es muy interesante aludir a un párrafo concreto de esta última en su discurso o tratado sobre la educación física y moral de las mujeres, que dice lo siguiente, abro comillas: la aritmética es útil a las mujeres, puesto que, como se ha dicho, han de tener el gobierno doméstico. Esto pide un libro de cuentas, donde se asienten todos los datos, porque de otro modo mal se podrá hacer el cálculo justo de las entradas y salidas de las rentas para ordenar los gastos. Para esto podrán servir las reglas de sumar y restar, que es lo que ocurre diariamente, donde no hay particiones que hacer por regla de compañía ni otras dificultades que sostiene este arte. Las hijas de los comerciantes, muy curiosamente, el caso justamente que nos atañe de la proximidad al mundo del comercio, que por lo regular casarán con sujetos que sigan la misma profesión, deberán aprender más de la aritmética, el método de tener los libros de caja en partidas dobles o a la italiana. Y es que María Andresa es ejemplo perfecto de la enseñanza del conocimiento matemático, como decíamos, a través de lo cotidiano, porque en todos sus ejemplos se aprecia la necesidad de saber realizar una conversión de una unidad de medida a otra, en ese contexto que mencionábamos de tantísimo cambio de unidades de medida después de la Guerra de Sucesión. Por ejemplo, ella comenta en cierto punto: para sumar estas partidas comenzarás por las fanegas, cuidando de que en llegando o pasando de 8 has de hacer un punto que señalará el cáiz. Es decir, 8 fanegas son un cáiz.
y dirás 5 y 6 son 11, fuera 8, con lo cual tengo 11 fanegas, por lo tanto lo que resta debe ser lo que es el CAI. Igual que a día de hoy nosotros utilizamos la forma de los 60 segundos para componer un minuto. Es exactamente el mismo proceso. ¿Y qué más sabemos sobre la vida de esta interesantísima mujer? Pues la verdad es que bastante poco, que también es significativo. Vivió, nos consta, en la calle Doctor Palomar, en el actual barrio de La Madalena, que como decíamos era un espacio de enorme crecimiento y de cierto hacinamiento. No consta que se casara, lo cual también, como digo, es muy revelador, y ejerció como maestra de niñas en el Seminario Viejo, en la actual iglesia de seminaristas de San Carlos de Borromeo, aunque sabemos esto de forma indirecta. Su nombre aparece en un expediente judicial con el que el ayuntamiento intentó regularizar la contratación de maestras en el Colegio de Dominicas de Santa Rosa, también de Zaragoza, que habían sido contratadas sin conocimiento del consistorio. Aparecen los registros porque hubo un conflicto, no porque nadie considerara relevante documentar su trabajo. Pues una pena eso, la verdad. La primera mención historiográfica es de 1802 del bibliógrafo Félix Latasa y las primeras compilaciones que la recogen como escritora son de 1903 y 1904, ya bastante posterior. Efectivamente, 160 años después de haber publicado ella el libro. Hoy tiene una placa en la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y es la protagonista de un documental dramatizado. La mujer que soñaba con números es el título. Pero en los libros de texto, en el conocimiento accesible al público de la historia de la ciencia española, su presencia sigue siendo, como mínimo, relativamente desconocida. Además, tristemente, quedó en el tintero ese otro tratado de matemática avanzada que comentábamos antes, inacabado por la autora y cuyo material autógrafo no se ha encontrado, pero que sabemos que quiso titular el Para sí solo. Seguro que hay muchas más cosas por desentrañar de María Teresa Casamayor, pero la verdad que este episodio ha quedado muy interesante. Si después de escucharlo te interesa investigar un poco más, que sepáis que el tirocínio aritmético, publicado en 1738, se conserva, o sea, lo podéis buscar, lo podéis leer. Y si os llama más la atención la parte audiovisual, si queréis profundizar más en su vida, pues os recomendamos un documental llamado La mujer que soñaba con números. Dicho esto, muchísimas gracias, Pablo, de Pasicos Zaragoza Tours, por descubrirnos a esta mujer tan interesante e importante de nuestra historia. En el próximo episodio seguimos con los personajes aragoneses relevantes. En el siguiente conoceremos en profundidad a un personaje que sí o sí habéis escuchado, como es Santiago Ramón y Cajal. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima, además, con muchas ganas de Santiago. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.